Muy bien. Venga, terminamos este apartado número 2 y pasamos a tipos y formatos de datos. Perfecto. Vale, lo primero que quiero un poco resaltar aquí, ¿no? Es que los formatos los vamos a encontrar en la parte de inicio, ¿vale? Y en concreto de inicio en el grupo número, ¿vale? Si yo despliego este desplegable, lo que tengo es, me aparece aquí. Vale. ¿Qué tipos de formatos, no? Tipos y formatos de datos. ¿Qué tipo de formatos tenemos? Esto es una pregunta de examen, ¿eh? Además, dime los tipos de formatos que aparecen en el grupo número, ¿vale? Porque este número, ¿lo veis? Este grupo dentro de la pestaña de inicio se llama número, ¿vale? El de los formatos. Pues venga, vamos a ir viendo cada uno de los formatos que tenemos disponibles. Tenemos por un lado el formato general. El formato general, pues bueno, no tiene ninguna clasificación específica, ¿vale? Hasta que no le demos, es el predeterminado, porque hasta que no le demos algo a la celda, un tipo de información, pues no detecta si va a ser de un tipo o de otro. El formato numérico, que bueno, que es el ideal para los números, como su propio nombre dice. Y además con decimales permite definir cuántos decimales queremos que aparezcan. En fin, ahí además para la representación de números negativos es ideal. Aquí, bueno, esto lo voy a comentar, y es que cuando en Excel, ¿vale? Cuando mostramos un número entre paréntesis sin más, o sea, sin nada más, un número tal cual entre paréntesis, Excel lo interpreta como que es un número negativo, ¿vale? Y te va a poner aquí un número negativo. El 15 es menos 15, ¿vale? Venga, formato de moneda. Pues bueno, cuando hablamos de dinero, ¿no? Pues hay un formato completo para hablar según la moneda, ¿no? Podemos libra, yen, euro, dólar, en fin, podemos poner la divisa que queramos. Hay un formato de contabilidad. Además, ¿cuál es la diferencia, no? Pues porque, aunque estemos siempre hablando de números, pero al final en contabilidad pues hay muchos decimales, ¿no? Y bueno, se asegura de que este formato, se asegura que el símbolo de la moneda tenga un margen a la derecha, en fin, ¿vale? Una de las peculiaridades. Formato de fecha, pues bueno, todo el mundo conoce el formato de fecha. ¿Qué es lo que hace Excel un poco para traducir, ¿no? Este formato de fecha a su lenguaje? Pues le da a cada número a cada fecha, a cada día, un número de serie, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que pone aquí, las fechas se gestionan como números de serie que se visualizan en un formato comprensible, ¿vale? El número 1, para que lo sepáis, esto como cultura un poco general, el número 1 en el que Excel interpreta las fechas fue el 1 del 1 de 1900, ¿vale? La hora, pues bueno, también igual, ¿no? También lo traduce Excel como con un número, ¿vale? Un número decimal pero al final lo representa, ¿no? En base a ese número, pues lo representa con el formato de hora que conocemos nosotros usualmente, ¿vale? Permite seleccionar varios formatos y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, cuando son las 12, el número realmente que Excel está interpretando, lo que pasa que con el formato hora, ¿no? Así, pues el número realmente que interpreta es el 0,5, ¿vale? Para que lo veamos, para que lo sepamos. Venga, formato de porcentaje. Bueno, todo el mundo sabe que un porcentaje es un número que va acompañado por este simbolito de aquí, que lo que significa es que está dividido entre 100, ¿no? El número que aparece aquí dividido entre 100. Y entonces el resultado que nos da, pues ponemos la coma 2 puestos más a la izquierda, 0,25, ¿vale? Entonces, lo que hace el formato porcentaje es que al número, cuando nosotros le ponemos un número, digo
0,25. Ya, pero 0,25 en formato porcentaje, ¿cuánto es? Pues Excel lo que hace es, dice, lo voy a multiplicar por 100, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí, lo multiplico por 100 y de esa manera ya tengo mi formato de porcentaje, ¿vale? Se puede o ingresar directamente así y ya lo interpreta, o así y ya pum, le damos al formato porcentaje y demás, ¿vale? Formato de fracción. Este formato transforma números decimales en fracciones. Si yo introduzco un 0,75, pues directamente Excel lo que hace es, bueno, primero 0,75 y luego le doy al formato de fracción. Pues directamente Excel me dice, pues 0,75 es 3/4, ¿vale? Siempre nos muestra una fracción lo más simplificada posible, obviamente, y nos lo transmite así, ¿vale? Bueno, también se puede usar un espacio antes del número para que se considere como fracción, ¿vale? Esto es otra forma. Muy bien. Venga, seguimos con formato científico. Vale. Recordamos un poco en tercero o cuarto de la ESO, cuando nos explicaban la notación científica. ¿Qué significa notación científica? Bueno, también cuando estamos hablando de números exponenciales, ¿no? Que, bueno, pues es simplemente pues, cuando son números o que son muy grandes o que son muy pequeños, que también puede ser, pues se utiliza la notación científica para reducirlos, ¿no? Y es simplemente que E, ¿vale? Indica que es el exponente, ¿vale? Y bueno, es lo que hace que pase de un número más grande, o sea, que tiene más caracteres, no es que más grande, puede ser más grande o más pequeño, pero tiene muchos caracteres en menos caracteres, ¿vale? De dígito. Vale, muy bien. Seguimos. Formato de texto. Este formato presenta el contenido de la tabla tal como se escribe, sin modificarlo. Vale, incluso los números se tratan como texto. Para asegurarse de que un número se considere texto, se puede anteponer un apóstrofo. Claro, hay contenidos que aunque yo tenga que representarlos por texto, no quiero hacer un cálculo sobre ellos. Un número que, yo qué sé, yo vivo en Plaza España número 12. Ese número 12 yo no quiero sumar a nadie, nada, ¿vale? Lo quiero que se interprete como si fuese un texto, ¿vale? Imagínate, por ejemplo. Entonces, bueno, para asegurarse también podemos poner el apóstrofo para decirle que es texto, ¿vale? Formato especial. Fíjate, se utiliza para presentar números como código postales, número de teléfono, seguridad social, ¿vale? Que ya viene un poco más o menos configurado, ¿no? El personalizado, pues lo personalizamos, ¿vale? Creamos un formato que queramos conveniente nosotros o nosotras. Vale. Opciones del gran número. Ya pasamos a las opciones del gran número, y es que ¿qué pasa aquí? Bueno, pues desde las cinta de opciones es posible aplicar rápidamente el formato de contabilidad o centrar, ¿vale? Alinear o justificar el contenido de las celdas según sea necesario. A ver, esto es lo que he explicado antes, aquí, justo aquí arriba, ¿vale? En el grupo número, ¿vale? No solo podemos poner el formato que sea, sino que, bueno, pues podemos también hacer diferentes opciones, ¿vale? A ver, ¿dónde me he ido yo ahora? Vale. Exacto. Entonces, podemos decirle, bueno, pues quiero que sea este formato y que además pues que esté centrado, que esté alineado, que esté justificado, ¿vale? Ahí son las otras opciones que nos presenta el grupo número, que es, como digo, muy, muy importante. Vale.
esto muy sencillo, no podemos alinear horizontalmente las celdas, ¿vale? Podemos alinearlas verticalmente, en fin, podemos ponerle la alineación que consideremos, dependiendo que, pues imagínate, verticalmente, pues quiero que esté todo en la parte superior, o quiero que esté en la parte inferior, en fin, dentro de la celda no podemos subir un poquito más el contenido o bajarlo, ¿vale? Venga, vamos al control de texto en celdas. Vale. Al final es muy sencillo, ¿no? Hemos hablado antes un poco del tema de combinar las celdas y demás. Yo cuando estoy trabajando en una celda y estoy escribiendo, pues quiero que se vea bien. Entonces, bueno, estos son controles para asegurarnos de que ajustamos bien el texto, ¿vale? De que, bueno, pues se reduce a lo mejor el tamaño de la fuente para que quede bien, o combinamos varias celdas para facilitar, ¿no? esa presentación de la información, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer aquí con las celdas o las columnas y las filas? Pues mira, pues podemos, en cuanto ya a formatos no estéticos, pues podemos hacer que tengan bordes, ¿vale? Desde la pestaña inicio se pueden aplicar diferentes estilos de bordes, ¿vale? Para que sea pues de una forma, de una apariencia u otra. Podemos hacer que los bordes sean de un color, que sean más gorditos, que sean menos gorditos, que sean colores degradados, ¿vale? Podemos hacer virguería. Genial. Protección de las celdas. Hemos hablado de ella antes, ¿no? En la ventana de formato, en formato de celda, ¿vale? Se puede bloquear una celda para evitar modificaciones o ocultar fórmulas al proteger la hoja, ¿vale? O sea, quiero proteger una celda concreta, pues bueno, desde aquí no define cómo hacerlo, ¿vale? Venga, pasamos al formato condicional. El formato condicional es súper, bueno, desde mi punto de vista, muy útil, ¿vale? Para quien maneje Excel y además muy propenso a preguntar en el examen. ¿Qué es lo que hace el formato condicional? El formato condicional lo que permite es, lo que hace es que te modifica una celda, ¿vale? Con una apariencia concreta, la que nosotros queramos, para cuando tú le has introducido un criterio concreto, ¿vale? Imagínate que yo en una columna, no, en una celda, bueno, vamos a hablar de celdas. Yo en una celda quiero que me digan la fecha de tu cumpleaños, ¿no? Y yo voy y lo que te hago es, te condiciono, ¿no? La celda para decirte, oye, que me tienes que poner una fecha. Y porque a lo mejor puedo ponerte yo ahí, pues, no sé, mi perro, o puedo ponerte yo ahí un número cualquiera, el 2, el 3, puedo ponerte cualquier otra cosa que no sea una fecha. Pues entonces lo que el formato condicional te permite hacer es condicionar esa celda para que no puedas poner cualquier cosa, que ponga una fecha, ¿vale? Y si no la pones, ¿vale? Pues directamente te puede salir plan, error, ¿vale? Este formato, ¿no? Pues no puedes ponerlo aquí en esta celda, ¿no? Te lo puede decir el programa. Entonces, ¿para qué se utiliza normalmente? Pues bueno, pues resalta celdas con errores, ¿vale? Destaca celdas en una lista basándose en su contenido. ¿Qué significa esto? Pues imagínate que yo soy profe, ¿no? Y voy a poner los resultados de los simulacros, ¿no? Y hay una persona que tiene un 9, pues a lo mejor, y otra que tiene un 2. Pues yo puedo condicionar esa columna o esa celda diciéndole, mira, los alumnos o las alumnas que tengan más de un 5, pues ponme o subráyame o coloreame esa celda verde, y los que tengan menos de un 5, pues en rojo, ¿no? Pues también eso me lo puede hacer, ¿vale? Con el formato condicional.
o incluso incorporar iconos, ¿vale? En vez de que me lo colore, pues pongo una banderita verde, una banderita roja, ¿vale? Vale, bueno, el formato condicional, reglas para resaltar celdas. Te lo pone por defecto, ¿vale? El propio formato condicional te dice, venga, vamos a establecer entonces el formato que yo quiero específico que me ponga en esta celda. Vale, tenemos que tener en cuenta que la nota de un alumno puede ser del 1, o sea, del 0 al 10. Pues si me pones 20, pues no te voy a dejar, ¿vale? Entonces, mayor que tal, o entre dos valores, pues aquí tenemos entre dos valores. O que solo tenga texto, o que solo tenga texto, o que solo tenga una fecha. Ok, pues, vale. ¿Vale? Nos lo pone así, ¿vale? Excel. Bueno, esto ya lo hemos comentado para valores superiores, ¿vale? Para resaltar si están dentro de un rango, tenga otro, en fin. Es muy intuitivo, ¿vale? Lo que sí que quiero, ¿vale? Es que os memoricéis esto. Las diferentes opciones de formato condicional, ¿vale? Reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores o inferiores, formato condicional para como barra de datos, escalas de color, conjunto de iconos, porque son las diferentes opciones, ¿vale?, que tenemos para el formato condicional. ¿Vale? Ya lo hemos comentado todo, ¿vale? Pero bueno, que quiero que cuando digan qué puedo hacer con el formato condicional, pues podemos decirle, pues podemos añadir reglas para resaltar celdas. Podemos, bueno, mira, este de la barra de datos, que es el único que creo que no hemos comentado. Transforma el valor de la celda en un gráfico de barra dentro de las celdas de un rango seleccionado. Se puede elegir estilos de relleno sólido o degradado. Por ejemplo, aplicar un degradado azul, las celdas, o sea, por ejemplo, al aplicar un degradado azul, las celdas mostrarán un nivel visual correspondiente a su valor. Bueno, pues que sepáis que no lo puede hacer, ¿vale? Con las barras de datos. O con los iconos, ¿vale? O las escalas de color. Genial. Muy bien, pues venga, seguimos con fórmulas y funciones. Salen un montón de preguntas de fórmulas y funciones, ¿vale? Es súper importante esta parte. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo se escribe una fórmula? Pues ya lo hemos comentado, muy fácil. Empezamos siempre con el signo igual, ¿vale? Y podemos poner pues, los operadores que consideremos para hacer la fórmula que consideremos, ¿vale? También podemos hacer referencia a las celdas, ¿vale? Entonces, cuando empiece aquí, a partir de aquí, las diferentes referenciaciones que podemos hacer con respecto a las celdas, ¿vale? Puede ser una referencia relativa, puede ser absoluta o puede ser mixta. ¿Qué significa? Bueno, pues si leemos este párrafo lo vamos a entender enseguida, pero bueno, lo leo yo todo aquí con vosotros. Sería, las referencias relativas son aquellas que se ajustan automáticamente al mover o copiar fórmulas a otras celdas, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero sumar A1 más B1, ¿vale? Vamos a imaginarnos. Estamos aquí arriba, vale. A1 más B1 y lo quiero poner aquí, en C1, por ejemplo. Y tengo aquí, vamos a imaginar pues un número y aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Vale, pues si yo arrastro, ¿vale? Y copio la fórmula teniendo la referencia relativa, o sea, la referencia tal cual, al arrastrar el cursor lo que hace, o sea, la fórmula lo que hace es que se convierte, ¿vale?, a A3 más B3 igual a la solución con respecto, va bajando de fila, ¿vale? Eso sería con respecto a las referencias relativas, ¿vale?, que van cambiando. ¿Qué pasa? Que yo lo que quiero, imaginemos, a ver, voy a ponerme aquí, eso contra la referencia relativa. ¿Qué pasa? Yo quiero que la multiplicación, uno de estos factores, ¿no?, además de las... Bueno, vamos a seguir el ejemplo que pone aquí. Además de la suma que hemos dicho, quiero
que a todas las soluciones se le sume un número que es constante. Ese número está en la D1, ¿vale? En la celda D1. Bueno, pues para fijar esa celda y que nunca cambie, por mucho que mueva o copie la fórmula, lo que tenemos que añadirle son los dólares que aparecen ahí delante tanto de la letra como del número, ¿vale? Dentro de la columna como de la fila. De esa manera siempre permanece constante, ¿vale? Si quisiéramos solo que en vez de la celda, ¿vale? Que se mantenga referenciada la celda, sino que se mantenga referenciada la columna, ¿no? Que siempre sea, vaya cambiando según la columna o la fila, es decir, una referencia mixta. Pues solo pondríamos el dólar en o la fila o la columna que queramos que nunca se mueva, ¿vale? De esa manera nunca cambiará esa columna o esa fila que queremos que sea inamovible, ¿vale? Muy bien, bueno, un atajo de teclado es que la tecla F4 se puede usar para alternar rápidamente entre los tipos de referencia al editar una fórmula, ¿vale? Muy bien. Eso con respecto, ¿vale? A lo que es, como digo, la fórmula, ¿vale? Siempre igual y se procede a la fórmula que se ponga. Mucho cuidado con bueno, pues hay que utilizar bien los paréntesis para si queremos que se haga una parte u otra antes de la ecuación, porque, bueno, de la ecuación de la fórmula, ¿vale? Porque si no, pues, bueno, para asegurarnos de que va a hacerla correctamente, ¿vale? Porque si no puede coger de izquierda a derecha, ¿no? Y hacer algunas operaciones que a lo mejor queremos que la haga en un último lugar, ¿no? O que por jerarquía de operaciones pues iría con otra prioridad, en fin. Que utilicemos bien, ¿vale? El tema de los paréntesis para poder darle a realizar bien la fórmula que queramos utilizar, ¿vale? Vale, eso es en cuanto a la referencia. Ahora, pasamos a las funciones. ¿Qué es una función? Bueno, pues una función al final es una fórmula que ya está predeterminada, o sea, que ya está, por así decirlo, programada, configurada, y que solo lo que tenemos que ponerle son los valores, o en este caso, como se diría, los parámetros, ¿vale? Para que realice esa función, ¿vale? Entonces hay muchos tipos de funciones, dependiendo, es que ya están configuradas por Excel. Esas son una de las nuevas novedades que nos propone, o sea, que nos ofrece Microsoft 365, que amplía, ¿no? esa variedad de función que tenemos. Y bueno, pues hay distintas, organiza las funciones dependiendo de categoría. ¿Dónde podemos encontrar todas las funciones que hay aquí en Excel? Pues bueno, pues si nos vamos a la pestaña fórmula, ¿vale? Aquí tenemos todas las clases de funciones que tenemos. Pues hay de tipo financiero, lógico, texto, fecha y hora, de búsqueda y referencia, matemáticas y trigonometría, en fin. Entonces, bueno, pues de todas formas las vamos a ir viendo una a una ahora, porque esto es súper importante. Incluso vamos a ir viendo diferentes tipos dentro de cada grupo, ¿no? Bueno, de cada categoría de la biblioteca de funciones. Vamos a ir viendo sobre todo las más importantes, cuáles son pues bueno, sus funcionalidades, ¿vale? Porque también pueden preguntarlo en el examen. Muy bien, bueno, lo principal es que sepamos si una fórmula está bien escrita o no. Y eso depende de su arquitectura, o sea, de cómo se está escribiendo. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo se escribe una función? Pues el igual por delante y luego el nombre de la función. ¿Qué nombre de la función? Pues depende de la función que sea.
¿vale? Luego, paréntesis, o sea, incluye el nombre, paréntesis para los parámetros de principio y de final, y dentro, ¿vale? Los distintos parámetros, o sea, los distintos valores, ¿vale? Pueden ser valores constantes o de celdas o criterios lógicos, ¿vale? Y de un parámetro a otro pueden ir separados por punto y coma. O sea, pueden ir, no, se separan por punto y coma. Mucho cuidado, aquí lo pongo, ¿vale? Es importante no confundir los puntos y comas con dos puntos. Los dos puntos significa que es de un rango a otro, o sea, de una celda a otra. El punto y coma significa que está partiendo el parámetro, ya es otro valor diferente, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque tipiquísimo de la pregunta de examen es que te ponen una función, te ponen un parámetro, otro tal, y te empiezan a confundir con bueno, se suelen confundir, ¿no? Entre punto y coma, ya no sabes qué parte está, de qué parte estamos hablando de la función. Entonces, si lo configuramos internamente así, o sea, si lo hacemos nuestro de esta manera, siempre, ¿vale? Siempre va a ser así. Depende obviamente de la función, el parámetro 1 pues será una cosa o será otra. Por ejemplo, si estamos utilizando la función suma, ¿no? La función suma, pues pondríamos el igual, sum, abrimos paréntesis de un lado y de otro y venga, vamos a poner el primer parámetro. Pues yo quiero hacer la suma de la celda A1 a la celda A3. Vale, pues sería A1, dos puntitos, A3. Se cerraría aquí el parámetro y como ya no quiero sumar más, aquí se cerraría. Solo voy a necesitar un parámetro. ¿Vale? Sin embargo, hay otras funciones un poco más complejas que se necesitan de varios parámetros, ¿vale? ¿No? Incluso la misma función suma, veremos en sus diferentes variedades, ¿vale? Que vamos a tener distintos parámetros, ¿vale? Lo veremos más tranquilamente cuando lleguemos a la parte de funciones de las diferentes tipologías, ¿vale? Para terminar por aquí, recordar los parámetros que van entre comillas significa que lo que va dentro es un texto, ¿vale? Ya veremos ejemplos de cómo puede ser que haya una función que lo que nos requiera sea texto, ¿vale? Y que iría siempre, como digo, entre estas comillas. Muy bien. Venga, vamos a ver entonces las diferentes tipos de funciones que tenemos, ¿vale? Que bueno, lo hemos visto un poco por aquí, ¿vale? Pero lo vamos a ver más detenidamente. Hay algunas otras funciones que lo vamos a tener aquí, en más funciones, ¿vale? Que no salen directamente, pero aquí están todos los tipos. Esto lo tenemos que saber, compañeros y compañeras, o sea, es importantísimo. Vamos a tener las funciones de cubo, ¿vale? Son funciones que operan sobre cubos de información, ¿vale? Son matrices de datos, ¿vale? Para trabajar con ellas tridimensionalmente o dimensionalmente hablando para que se pueda analizar diferentes datos. Luego vamos a tener funciones de base de datos. Pues, ¿cómo podemos un poco trabajar con estas funciones de base de datos? Pues son cuando tenemos muchas tablas, ¿no? Con una base de datos, ¿no? En tablas, y a lo mejor queremos saber datos o conclusiones, por así decirlo, de esa tabla, ¿no? Pues como pueden ser los promedios, pues el promedio de la edad de esta tabla, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues podría ser. Funciones de fecha y hora, ¿vale? Pues, en fin, esto no tiene mucha historia, son funciones para manipular y trabajar con fecha y hora, ¿vale?
Funciones de ingeniería, bueno, que son, se emplean con cálculos concretos que se utilizan en ingeniería, ¿vale? Que utilizan funciones matemáticas pues, avanzadas, bueno, ya no avanzadas, ¿no? Sino específicas para ingeniería, ¿vale? Luego, otro tipo de, o sea, demás tipos de funciones, ¿vale? Pues también vamos a tener funciones financieras, ¿vale? Pues, por ejemplo, que nos pueden calcular en el banco, ¿no? Pues los tipos de intereses de la hipoteca de no sé qué, bueno, pues amortizaciones, en fin, diferentes aspectos. Funciones de información. Bueno, pues el mismo nombre nos lo dice, ¿no? Para saber información sobre las celdas y los tipos de valores que contienen, ¿vale? Vale. Las funciones lógicas. Vale. Las funciones lógicas lo que nos permiten verificar son datos mediante condiciones, ¿vale? Y bueno, y a partir de estas entonces pues tomar decisiones en las fórmulas, ¿vale? Funciones de búsqueda y referencia. Pues las funciones de búsqueda y referencia se utilizan mucho para localizar datos. Al final tenemos que asumir, ¿no? Que Excel al final se comporta como una base de datos en la que vamos a poder tener en una tienda, ¿no? Pues vamos a tener muchísimas ventas y a lo mejor pues con las búsquedas y referencias pues podemos utilizar este tipo de funciones para localizar algunos datos específicos que queremos de toda esa cantidad de ventas que hemos hecho a lo largo del año, por ejemplo, ¿no? Vale. Venga, pasamos al tercer tipo, ¿no? De función, que sería, o sea, al tercero no. Bueno, según está aquí un poco ordenado, sí, a los tipos de funciones de estrés, y en ello engloba las funciones matemáticas y trigonométricas, ¿vale? Pues bueno, son funciones matemáticas como tal, o trigonometría para un poco calcular pues seno, coseno, en fin, todo eso que engloba, ¿no? Las funciones matemáticas, funciones estadísticas, ¿vale? Máximos, mínimos, medianas, en fin. Funciones de texto que nos permiten, pues, jugar mucho, ¿no? Y trabajar sobre todo cuando estamos trabajando texto, ¿no? Cuando estamos trabajando con nombres, por ejemplo, o queremos unir o separar cadenas de texto, en fin, pueden ser muy útiles. Y las funciones de web, que estas funciones, pues bueno, sirven con trabajar con servicios web, ¿vale? Vale, entonces, dicho lo cual, hemos visto todos los tipos de funciones que hay. Por favor, aprenderoslos de memoria, ¿vale? Porque tipiquísimo que te preguntan función de tipo tal, función de tipo tal, no sé qué, no sé cuánto, tipo tal, tipo tal, tipo tal. ¿Cuál de estas funciones no está dentro de una de las funciones que podemos encontrar en Excel? Por ejemplo, ¿vale? Luego, dentro vamos a ir viendo las funciones más representativas, ¿vale? Para dentro de cada una de estas tipologías, ¿vale? Vamos a empezar con las funciones de bases de datos. Hay algunas pues que no voy a pasar por encima, ¿vale? Porque, bueno, al final estamos hablando de ver, ¿no? Cuáles son las más interesantes o las más importantes. Pero bueno, también hay que ser consciente que nos pueden preguntar cualquiera, ¿no? Y que aquí lo que intentamos recoger es las que comúnmente, ¿no? Podemos utilizar más y que entendemos que son las posibles candidatas a salir en el examen. Pero bueno, insisto, esto nunca se sabe, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunas de las funciones de bases de datos. Empezamos por la función BD promedio. Esto que quiero que sepáis, ¿vale? Que para que recordéis cada uno de los nombres, ¿vale? Y que podáis de alguna manera vincularla, ¿no? a su tipo de función, lo veréis con Ángel, ¿vale? En las técnicas de memorización para que sepáis rápidamente identificarla. ¿Cómo te preguntan esto en el examen?
Pues te preguntan, imaginaos, ¿no? Igual B de promedio, abro paréntesis, ¿no? Pone los parámetros que sea. ¿Qué hace o qué te tiene que devolver esta función? Entonces tú tienes que saber, aparte del nombre, ¿no? Pues saber qué es lo que hace, ¿vale? Por lo tanto, súper mega importante, por lo menos de las más representativas que yo he puesto aquí, saber a qué corresponde, por lo menos, ¿no? Las funciones con sus respectivos tipos y y luego, sobre todo de las más importantes, saber qué es lo que funciona hace, o sea, qué es lo que resuelve con la función, ¿vale? O sea, ¿para qué sirve ese tipo de función? Vale, venga, pues entonces, como digo, empezamos con las funciones de base de datos. ¿Qué es lo que nos devuelve la función BD promedio? Pues muy fácil. Devuelve el promedio de las entradas seleccionadas, ¿vale? En la base de datos. O sea, tú le seleccionas, ¿no? Los datos que quieres y de todos esos datos te devuelve el promedio de los valores. B de contar. Pues nos lo está diciendo, nos lo está adelantando un poco. Lo que nos dice, ¿vale? Es cuántas celdas hemos seleccionado. Claro, cuántas celdas que contengan números, obviamente, ¿vale? ¿Cuántas celdas hemos seleccionado? Porque si no contiene nada, si no contiene, si está en vacío o si contiene otra cosa que no sea un dato numérico, pues no lo cuenta, ¿vale? Si es para, en este caso, si fuese para texto, que no están vacías, ¿vale? Entonces sí que deberíamos de utilizar B de contar, ¿vale? Venga, la función B de extraer. ¿Qué es lo que hace? Pues extrae un único registro de la base de datos que cumpla con los criterios especificados. Vale. Pues efectivamente, ¿qué es? O sea, como hemos estado hablando antes, ¿no? Que un poco la arquitectura, ¿no? La sintaxis de la función, que es pues la función entre paréntesis y luego un parámetro, otro. Un parámetro para que a lo mejor pueda seleccionar el rango de todos los archivos, de todas las celdas, ¿no? que queremos analizar, y luego el parámetro que sea, por ejemplo, el parámetro 2 que sea la condición que le ponemos en base a esos datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues esta función pues podría entrar, ¿no? Dentro de eso. Muy bien. Venga, pues pasamos. Función B de max. Devuelve, esto es muy facilita también. Devuelve el valor máximo de las entradas seleccionadas, ¿vale? Yo le señalo un rango, una serie de celdas y nos dice, el máximo. Lo mismo, la función B de min, lo mismo pero con el mínimo. La función B de producto. ¿Qué es lo que hace? Pues multiplica los valores de un campo específico de registro en la base de datos que cumplen con los criterios establecidos. Aquí está también, tendremos que primero decirle el campo, ¿no? El campo en el parámetro 1, por ejemplo, pues el campo específico y luego los distintos parámetros, los criterios que le estamos haciendo, ¿no? Entonces, en base a esos criterios, pues los valores que sí cumplan con esos criterios del campo los multiplica, ¿vale? Venga, función, vamos a pasarnos directamente, ¿vale? Bueno, función B de desbest, B de desbestp, desviaciones, ¿vale? Desviaciones estándar. Bueno, se utiliza mucho en estadística, ¿no? Al final, cuando queremos saber datos estadísticos de muestras, ¿no? De una serie de conjuntos de datos. B de suma.
Pues bueno, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Suma valores de la columna de campo, pero que cumplan con los criterios. Esto es una de lo que hemos comentado antes con respecto a la suma. La suma normal y corriente es pues bueno, te suma un rango, pero cuando es una función, por ejemplo, como esta b de suma, pues hay que ponerle el rango, ¿no? Hay que ponerle de dónde, al final, la base de datos, de donde queremos saber la información y luego en base a los criterios que nosotros le pongamos, ¿vale? Venga, la función b de bar calcula la varianza, ¿vale? Varianza. Función b de bar p. Esto es como el fútbol, ¿no? Aquí supongo que Ángel os dará un tip del bar. Bueno, aquí calcula un poco la varianza a partir de una muestra y aquí la calcula pero para la población total, ¿vale? Perfecto. Vale, con ello terminaríamos las funciones de tipo base de datos y empezamos con las funciones de búsqueda y referencia. Muy bien, pues venga, pasamos a las funciones de búsqueda y referencia. Voy a nombrar simplemente así las más, bueno, la función dirección que devuelve como texto la referencia de una sola celda de la hoja de cálculo, luego la función elegir que devuelve el valor, ¿no?, de lo que pone en la celda dada su columna y su fila, ¿no? Y te dice, pues, de toda esta base de datos quiero la que está en el lugar 8, ¿no? Pues, y te devuelve ese valor. La función columna, estas son un poquito ya más interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La función columna lo que te devuelve es el número de la columna, ¿vale? El número. Después de darle una referencia, ¿vale? Pues esta celda, ¿en qué número de columna está? ¿Vale? Eso es lo que nos hace. La función columnas, que lo que hace es decirnos la cantidad de columnas de una referencia, ¿vale? Vale. Función buscar h. Esta función es súper típica. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es busca, ¿vale?, en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la celda correspondiente, ¿vale? Busca en cuanto, o sea, en las filas, por fila, en base a una matriz que le damos, ¿vale? Venga, función hipervínculo. Lo que hace la función hipervínculo es crear un enlace, ¿vale?, que abre un documento que nosotros le pongamos, ¿vale? De internet, del servidor, en fin, de lo que nosotros le pongamos. Vale, venga, pasamos a la función índice. Lo que te devuelve la función índice es el valor, ¿vale?, de bueno, lo primero que tenemos que hacer con la función índice es marcarle, ¿vale?, referenciarle una matriz o un rango de datos, una serie de datos, ¿no? Y de esa matriz, ¿vale?, de esa tabla, pues le digo, quiero que me busque en la columna número 2 y en la columna número 3 el valor que hay en esa referencia que te estoy dando, ¿vale? O sea, la función índice lo que hace es enumerar de 1 a lo que sea, según, ¿no?, lo que le hemos marcado de referencia de la matriz. Entonces, pues, si yo selecciono toda la matriz, pues él ordenará de izquierda a derecha, de arriba a abajo, 1, 2, 3, 4, por así decirlo, las filas y por otro lado las columnas, ¿vale? Entonces, pues, le decimos, dame lo que pone en la columna 1 y en la fila 8, ¿vale? Y entonces lo que te devuelve es el valor, ¿vale?, que hay en esa celda, ¿vale? Bueno, ¿qué hace la función indirecto? Pues lo que hace es te devuelve, ¿no?,
una referencia, ¿vale? Que está basada en un valor de texto, ¿vale? Un poco casi que al revés, ¿no? Te dice dónde está en base al valor, ¿no?, de texto que tú le digas que busque. Vale. Función buscar. Pues busca valores, ¿no? Esta es esta es muy común. Busca valores en la matriz o el rango que tú le hayas seleccionado, que marque, por donde busque, y busca pues el valor que tú le hayas dicho que busque, ¿vale? Y te devuelve el resultado. Vale, te dice dónde está. Función coincidir. Lo que hace es que te localiza dónde está el valor que tú ya le has dicho en base dentro de todo. Todo esto siempre, ¿vale? Es seleccionando, ¿no?, la tabla o el sitio, o el rango de donde queremos que busque, ¿vale? Y lo que hace la función coincidir es que te devuelve su posición, ¿vale? Vale. En función desref. Lo que hace la función desref es que te devuelve una referencia desplazada desde una referencia inicial, ¿vale? Si tú le das un punto de inicio y te devuelve la referencia en base a la referencia que le hayas puesto como inicial, ¿vale? De tabla, de las celdas. Vale, función fila y función filas. ¿Qué es lo que hace la función fila? Pues lo que hace la función fila es devolver el número de fila, el número de la fila, ¿vale? Dada por una referencia específica, ¿no? Vale. Y la diferencia con la función filas es que te calcula el número de filas en una referencia dada, ¿vale? Te calcula, no te dice el número de la fila, sino que te calcula cuántas filas hay en total, ¿vale? Vale, función transponer. Devuelve una matriz que es, la transposición de la matriz original. Si se acuerda de álgebra, ¿no? La función transponer, lo que hace es cambiar lo que haya en la columna por lo que haya en la fila y viceversa, ¿vale? Pues esto es igual.